¿Alguna vez te has preguntado qué es ser bueno? ¿O en realidad se puede ser mejor? En la vida, a pesar de que muchas veces el hombre se encuentra sometido al mal, en realidad, ¿se puede definir el mal? O quizá en algún momento de tu vida te has encontrado en una situación en la que no has escuchado y en la que no has actuado como debías, aún sabiendo que eso no era lo mejor para ti. Y la justa pregunta para esto es, ¿el espíritu del hombre a qué se vuelve susceptible? Pues bueno, ya ha existido una persona que respondió todo eso hace 2000 años. Y es por eso que lo condenaron a muerte. Sin embargo, existen textos que obviamente no fueron escritos por él, sino por discípulos que declaraban que él señaló: yo doy mi vida libremente. Y esto con la razón de que se hizo enemigo de los sabios, enemigo de los maestros de la ley. Muchos lo conocían como el Nazareno. Sin embargo, hoy te lo voy a responder con la doctrina de otro sabio, un hombre bastante similar a él, pero de algunos siglos antes y otra ubicación geográfica. Él fue el maestro de Platón. Él nos enseña a parir el conocimiento. Quédate y profundicemos un poco más sobre este tema, la virtud. Mi gente de YouTube, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Espero que se encuentren bien. El día de hoy vamos a tratar una temática que es... Y para ello nos vamos a basar en el libro titulado Los Diálogos de Platón, cuyo libro posee en sí los diálogos que tuvo el maestro Sócrates con algunas personas en las que dialogaba y utilizaba su método, la mayéutica, que consiste en enfrentarse a otra persona. Y lo particular de este tipo de diálogo era que Sócrates se enfocaba más en preguntar que en dar respuestas o contestar las que se le hacían. Pues este diálogo comienza narrándonos o mostrándonos a un Sócrates que es bastante analítico. ¿Analítico por qué? Porque tiene una capacidad metacognitiva y poco a poco va asimilando lo que se le dice. Asimismo, nos muestra que una parte fundamental de la persona es el alma, puesto que Hipócrates tenía una curiosidad, tenía un deseo en su corazón de ir a conocer a Protágoras, porque Protágoras era famoso, el que llamaba la atención. Entonces, Hipócrates quería conocer su sabiduría, tanto así que éste decía: quiero ser sofista. No obstante, Sócrates alcanza a ver el deseo de aquel joven, pero él le comparte que no debe de exponer su alma, que es lo más preciado que tiene el ser humano, a cualquier tipo de manos. Posterior a esto, corren rumbo hacia Protágoras, que estaba en la ciudad. Sócrates fue con él, lo acompañó y llegaron donde él. Existe una pregunta fundamental en todo el diálogo, de la cual surge pues toda una gran temática que en sí
es la virtud y el vicio. Todo surge ¿por qué? Porque Sócrates afirma que la virtud no puede ser enseñada. Sin embargo, el buen Protágoras afirma lo contrario. Dice, la virtud y la política pueden ser enseñados. Es por eso que se le otorga el nombre de padre de la filosofía moral a Sócrates. Se le adjudica este nombre puesto que él es el primero que se atreve a tocar este punto de manera concreta. Asimismo, cabe señalar que Sócrates deja una cosa muy en claro cuando dialoga. Él siempre va a hablar desde lo sencillo, con palabras certeras, sencillas pero certeras, evitando discursos largos, tediosos, que al final de cuentas no se entienden, o él dice que no los entiende por lo mismo de que son tediosos o que pueden ser redundantes. Y la primera idea que nos comparte el buen Sócrates es: no se le puede llamar malo al ignorante, puesto que todo hombre que sea virtuoso se puede viciar. Pero existe un único mal verdadero, es decir, existe una cosa que de verdad ataca o somete a la persona a que se corrompa, se vicie, y esto es que se prive, o él lo menciona así, estar privado de sabiduría. Entonces, por el contrario, el vicio sería no poseer la sabiduría, es decir, estar bajo la ignorancia. Poco después comienza a dialogar con Protágoras y lo empieza a cuestionar de tal manera que le hace confesar una cosa: las cosas agradables son buenas, o las cosas agradables son malas. Al final se infiere lo siguiente: el bien mayor no son las cosas que traen lo agradable en menor manera. No obstante, surge otra interrogativa: ¿cómo se llaman aquellos quienes son vencidos por el placer? Y también surge entonces esta otra pregunta: ¿por qué los placeres tales como el amor o la comida son malos? Esta pregunta es respondida con otra pregunta, porque Sócrates dice: son malos porque provocan placer al momento de gozarlos. Es de esta manera que se concluye en lo siguiente: ¿será porque engendran enfermedades o son el causante original de todos, o al menos así lo menciona, de 1000 males funestos, tales como son la pobreza, que no tenga gasolina el carro, que se me vaya el sueño, que no pueda ir al baño? Es después de esto de que Sócrates le está dando una buena recia a Protágoras, le lanza otra pregunta: ¿buscamos por consiguiente el placer como un bien y buscamos el mal como un dolor? Así lo vemos. Es decir, el dolor equivale al mal y el bien equivale al placer. Sin embargo, continúa este diálogo y se concluye también en que el placer no es malo por el gozo que efectúa. Es por ello que aquí voy a citar directamente al viejillo Sócrates. El placer, bispo, alguna vez se le llama más. Es entonces cuando Sócrates nos quiso decir que el bien que es considerado o equivale al placer en un dolor o en un mal, cuando supera el nivel, o también cuando este placer nos causa un disgusto y este placer solamente se vuelve próximo. Entonces se llega a una parte muy importante del diálogo y empieza
lanzándose dos preguntas. La primera consiste en qué es el bien, y de esta se desencadena qué es el mal. Y es allí donde se le aplica la referencia al bien como todo aquello que es agradable, y en viceversa, todo lo desagradable es lo malo. Entonces, ¿será correcto inferirla como lo bueno? ¿Será preciso que digamos que cuando un hombre comete el mal se ve vencido y sometido por el bien? Otro punto clave en este mismo diálogo es cuando Sócrates muestra que existe una fuerza que nos somete a hacer el bien y una fuerza que nos somete a hacer el mal. Pero la pregunta es, ¿el mal supera el bien? Luego surge una determinante muy significativa, ya que señala el exceso, que es mucho, cuando es poco, es lo que hace que lo desagradable. Luego hace el ejemplo de la balanza. Y ponemos lo agradable con lo desagradable, el bien y el mal. Entonces, por un lado tendríamos el placer y por otro lado tenemos el dolor. Si siempre tendemos al dolor. Bien, entonces si se tiene una balanza y se inclina más por el mal, que es el dolor, se está pensando en el dolor a futuro, porque se está pensando más en el mal en general. Entonces se debería de tender siempre más al placer. ¿Por qué? Porque va a resultar que se va a tender a ese placer, pero de manera general. Es decir, vamos a pensar a futuro de que quizás si una cosa en este momento sé que me provoca dolor, voy a alcanzar la virtud a través de ese dolor, porque al final voy a sentir un placer o voy a conseguir un bien mayor. De hecho, él nos señala que si vemos un objeto de lejos, vamos a ver ese objeto muy pequeño. Algo a lo próximo, cercano, de inmediato, es aquello se vuelve grande, gigante. Es por ello que cuando nos enfrentamos o vemos un placer como algo deseable, apetitoso, ¿por qué? Porque como lo tenemos cerca, lo tenemos punzante, es por ello que lo vemos de esa manera. Pero nos infiere que hay que procurar siempre tender a lo que está lejos, a ir por lo que está lejos. ¿Por qué? Porque es de la manera que vamos a alcanzar el verdadero placer. Esto se va a lograr solo y solo así de una dependiente, porque nuestra salud o nuestro bien va a depender siempre de ese arte de medir. Llegando a la última parte de la virtud, él nos señala: ser vencido por el placer es ignorancia, porque los que se engañan en la elección de los placeres y dolores, es decir, bienes y los males, se engañan por falta de ciencia, y además falta de ciencia que enseñe a medir. Y utiliza una frase: el placer es el colmo de la ignorancia. Puesto que dice, no es posible que un hombre, sabiendo que puede hacer las cosas mejores y entonces conociendo que también puede hacerlas, haga sin embargo las malas y deje entonces las buenas. Estando en su voluntad, ser inferior a sí mismo no es otra cosa que estar sometido en la ignorancia. Y entonces, lo contrario, ser superior a sí mismo es poseer la ciencia. Por lo tanto, no está predestinado en la naturaleza del hombre que abrace el mal, sino que abrace siempre el bien. Sócrates también señala que no deberían los seguidores de Protágoras, que no deberían de pagarles porque no están enseñando correctamente. Bueno, eso es todo de mi parte. Espero que les haya gustado este video. Si te gustó, dale una manita hacia arriba.